Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor siga llenando con esa gracia hermosa los corazones de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Excelente. Excelentemente bendecida. Amén. En Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, les comparto que tenemos una misión muy linda, ¿no? Estamos asistiendo a una vereda. Vereda se llama, es como que, ¿cómo se diría eso? Como un rancho, como un campo, ¿cómo se le dice en otros lados? Es que vereda, creo que no lo conocen en México, no conocen el concepto de vereda, pero bueno, campo. Son unas cuantas familias en un sector del campo. Sí, Campo. pero ha sido muy bonito y ha sido una bendición tremenda, pero la necesidad que hay es impresionante a nivel de fe. Necesitamos, como dice bien el Evangelio, necesitamos nosotros ir a predicar el Evangelio, ¿sí? Porque hay mucha necesidad. Decimos ser muy católicos, pero de católicos solamente con el nombre, porque sí falta mucha devoción, más conocimiento de la palabra. Hay un desconocimiento tremendo de la palabra. Podemos ir a Eucaristía, pero sí se necesita realmente esos misioneros. Misioneros no tanto que vayamos a todas las naciones, pero tú puedes ir inclusive allí en tu barrio, puedes ir allí cerca de tu pueblo, de tu ciudad y compartir la palabra con cosas muy sencillas, porque a veces no tenemos que hacer obras evangelísticas tremendas, pero sí con cosas sencillas. Entonces se necesita llevar cada vez más la palabra de Dios. Sí, como dice la canción, enciende una luz, ¿no es cierto? Uh-huh. Enciende una luz. Y hay que encender esas luces de ir a predicar el Evangelio, como bien nos lo pide en esa gran comisión nuestro Señor Jesucristo. Por eso qué precioso que podamos compartir en este momento la palabra del Señor y que la palabra se haga viva y eficaz en nuestra vida. Empezamos entonces invocando la Santísima Trinidad y como decimos en la Eucaristía, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. O sea, que seamos esos verdaderos misioneros. Invocamos la Santísima Trinidad para que seamos esos misioneros, que nos nutramos y que lo que nos nutramos también se lo demos a otro, empezando con nuestro testimonio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, Señor misericordioso, a ti te alabamos y te bendecimos en este momento. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todas las cosas que nos das. Te damos gracias, Dios Padre eterno, porque nos das el don de la vida, nos das el don de la familia, nos das el don de el trabajo, de las finanzas, de la salud, de todas las cosas, Señor, que necesitamos para vivir, porque tú eres un Dios bueno, que eres consciente de nuestras necesidades, porque tú nos creaste, Padre eterno. ¿Quién más que tú, Señor? Tú nos creaste, eterno Señor. Entonces tú sabes cuáles son nuestras necesidades, Padre mío. Gracias te damos, Señor, porque tú no dejas de lado, Señor, esa visión de esas necesidades y tú nos provees en el tiempo justo, Señor. A veces estamos tan creídos de que somos nosotros los que nos proveemos las cosas, sabiendo que tú eres quien abre las puertas de los cielos para que las bendiciones nos lleguen, Señor. Y nosotros a veces por la necesidad de nosotros, Señor, y por la necedad de nosotros, Señor misericordioso, somos los que cerramos las puertas con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de decir las cosas, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por no valorar las cosas que tú nos das y no valorar que eres tú, Señor, quien nos provee, Dios. Perdónanos, Padre mío. Por eso en esta mañana te agradecemos, Señor, por tantas cosas que tú nos concedes a diario. Tú nos concedes, Señor, la posibilidad especialmente de entrar a hablar contigo, Padre mío. Que realmente la sangre de Cristo Jesús venga y nos redima del control del enemigo, perdone nuestros pecados y limpie nuestras faltas, Señor, para que nosotros podamos vivir en santidad y delante del Padre poder ser justificados por medio de la sangre de Cristo Jesús,
como si nunca hubiésemos pecado, Señor. Perdónanos, Padre mío santo, porque realmente teniendo todas las cosas que tenemos, Señor, siempre estamos en el pensamiento de que nos hace falta más, Señor. Perdónanos, Padre eterno. Y teniendo lo que tenemos, no nos acordamos de agradecer, Señor. No nos acordamos de disfrutar cada cosa que nos das, no pensándolo como si fuera un ídolo, Señor, sino realmente disfrutando las cosas como tú nos las das para que nos sirvan, Señor. Perdónanos por hacer de las cosas nuestros ídolos, como si las cosas nos dieran a nosotros lo que tú eres el que nos da, Señor, todo lo que tú nos das, Señor. Perdónanos, Padre mío, perdónanos por ser infieles para contigo, Señor, porque tú, independientemente de las cosas que sucedan, tú siempre eres fiel, Señor. Tú eres el fiel por excelencia, Señor. Enséñanos a ser fieles contigo, Padre eterno, a morir a toda la traición que tenemos contigo, toda la forma, Señor, como te olvidamos y te dejamos de lado, Señor. Que de verdad tú seas nuestro primer lugar, que tú seas nuestra guía, nuestro oriente, nuestra luz, nuestra enseñanza, nuestra forma de pensar, nuestras ideas, Señor. Que seas tú el todo de nosotros, Señor, para que podamos agradarte, Señor. Porque aun si vendiera absolutamente todo lo que tengo, Señor, yo te fallaría, Señor, porque tu amor no se compra, Señor. Perdón, tu amor no se compra. Gracias, amado Dios y Rey, por lo que hoy harás con nosotros y lo que hoy nos enseñarás. Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. ¿Qué palabra tenemos para el día de hoy, princesa de Dios? Bueno, tenemos el Evangelio de San Juan. Vamos a estar trabajando sobre el capítulo 14, el capítulo 14, versículos del 1 al 6. No se angustien ustedes, confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que llevan a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Padre eterno del cielo. Tratar de entender las cosas del reino desde lo humano sí que causa dificultad, ¿no? Había una particularidad en Tomás, que él era un judío, muy judío. Entonces, de por sí, una persona muy dada de su parecer y muy dada desde sus principios sociales y culturales. Y de por sí le faltaba a Tomás creer como tal. Y tratar de racionalizar, yo soy el camino, mira como dice, pero muéstrame, le dice algo concreto, muéstrame cuál es ese camino, dónde es que tengo que ir. Muéstrame el camino hacia dónde, hacia, no sé, Roma, hacia Betania, hacia, no sé, Jericó. Muéstrame un camino por dónde es que ir. ¿Cómo es que te vas para donde el Padre? Todo lo racionalizamos. La parte espiritual no es para racionalizar, la parte espiritual es para vivenciarla. La espiritualidad es para vivenciarla y el Señor va a colocar en nuestro corazón el entendimiento para poder comprender esa palabra viva. ¿Cuál es el camino? El camino es el amor, el camino es la misericordia, el camino es la bondad, el camino es la paz. Ese es el camino que nos lleva al Padre. Cuando empezamos a mostrar en nuestro corazón esa verdad que el Señor nos refleja, porque Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy ese camino. Y nos habla del amor, nos habla del hecho mismo de estar ante el Padre Dios y cómo poder llegar al Padre
y saber que ese es el camino. Hay una frase muy popular que dice que todo camino lleva a Roma, pero en la parte espiritual no es cualquier camino, porque cualquier camino no nos lleva a la eternidad, no nos lleva al reino al cual tú y yo pertenecemos, que es el reino de los cielos. Cualquier camino no nos lleva allá, solamente el camino del amor, es el único, pero no el amor que de una manera mentirosa o confundida lo plantea la nueva era. No es ese amor que paz y amor, como decían los hippies, ¿no? Por allá en 1970, ese no es eso es pasional, eso es simplemente algo carnal. El amor que Dios nos da, porque en el mundo no hay amor, hay mentira, en el mundo hay pasión, hay enamoramiento. En el reino de los cielos, al cual tú y yo pertenecemos, hay amor, y el amor es dar bondad, comprensión hacia el hermano que sufre, estar pendiente de que la otra persona esté bien, se sienta bien. Hay una frase incluso que en el matrimonio que me llama la atención, la frase dice que cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. Entonces dice hacer feliz a la otra persona, pero más que hacer feliz a la otra persona es ayudarle a salvarse, empezando con nuestro testimonio. Que nuestro testimonio sea un motivo de salvación para la otra persona, porque cuando yo soy un motivo de salvación, cuando yo doy un testimonio de vida, la otra persona va a sentir paz al estar a mi lado, o tal vez pueda que sienta inquietud, pero esa inquietud de una u otra forma, como estoy llevando una vida diferente a lo que llevaba antes, sí, entonces tal vez la otra persona no se acomoda a la oración, no se acomoda a mi comportamiento ya más sensato de no estar peleando o gritando, y como antes estábamos en esa costumbre de estar peleando y gritando, pues la otra persona no se acomoda, no se adapta, pero tarde que temprano, al ver el testimonio que yo doy, esa persona puede llegar a cambiar. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? El amor. ¿Cuál es el camino que Dios me ofrece? El amor. Ese amor verdadero que hay que llevar siempre a los demás. Incluso mira cómo mi Señor dice que no hay amigo más grande que el que es capaz de dar la vida por el otro. Sí, como bien mi Jesús físicamente y espiritualmente lo mostró, dando la vida por nosotros, se sacrificó por nuestra salvación, y eso quiere decir que el amor sí es real, el sacrificarse por los demás. No tanto es que Dios no te está pidiendo que tú tengas que dar la vida por los demás, sino no te está pidiendo que vayas a esos países donde están ahorita en guerra, a que tú te inmoles. No, Él no está pidiendo eso. No te está pidiendo que te ingreses a una comunidad tal vez fuerte. Hay unas comunidades hermosísimas, ¿sí?, que ellos buscan donde no está la presencia de Dios. Ellos van a predicar la palabra y a llevar esa buena noticia. Son comunidades fuertísimas de evangelización, de misioneros fuertísimos. Y no te está pidiendo tal vez eso. Lo que sí te está pidiendo, eso sí te lo garantizo, es que tú vayas a tu casa y empieces a ser misericordioso en tu casa. Empieces a dar amor en tu casa, porque sí que es difícil dar amor. ¿Cómo vas a dar amor, por ejemplo, a ese hombre que te dice palabras fuertes, te rechaza, o esa persona que no tiene esa fe en Dios? ¿Cómo vas a dar amor a tus hijos, por ejemplo, que están en rebeldía, debido tal vez a tu comportamiento anterior, ¿no? Antes, cuando tú conocías del Señor. ¿Cómo vas a dar amor? ¿Tú cómo vas realmente a hacer el camino y mostrarle el camino a las personas? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? No es un camino físico, recuérdalo, sino es un camino espiritual, con tu testimonio, callándote el piquito, porque a veces hablamos de más, porque a veces profesamos cosas. Fue muy curioso, pero mi esposa, teníamos una cita ayer, ella me pidió que la recogiera a una determinada hora, y resulta que se pasó, y me salió el hombre viejo, ¿sí o no? Uh-huh. Porque ella me hizo esperar media hora. 20 minutos. Para mí eran casi una hora. No, eran 20. Por mi posición así radical, ¿sí? Media hora me hizo esperar, más que eso. Y yo prendí el carro y me fui, le mandé un mensaje fuerte. Lo cierto es que miré el retrovisor y ella estaba así con un pajarito. Me dejaste. Entonces llegó sonriendo mi esposa. No llegó peleando, sino sonriendo. Y se subió al carro y yo no tuve argumentos para pelearle, porque me salió un poco mi naturaleza antigua, pero me dio fue risa, ¿no es cierto? Y fue particular, de verdad. Y le mandé un mensaje, le dije, ahora no te voy a esperar sino media hora y voy a salir como alma que lleva el Espíritu Santo y no me vas a encontrar y mira a ver qué vas a hacer tú. Pero fíjate que realmente en los caminos de Dios uno va cambiando, ¿no, Moni?
eso era motivo para haber peleado. Toda la noche. No, toda la noche, todas las semanas, todo un mes entero y no volvernos a hablar. Pero qué curioso que mire que no se dio para una discusión, sino simplemente pues me dio fue más malestar conmigo mismo por mi necesidad de salir con ese hombre viejo y mostrar el camino de nuestro testimonio, de verdad nuestro testimonio, callarme ese piquito que a veces sale, ese dragón que todavía sigue escondido en nuestro corazón. Y es verdad, nuestro Señor es el camino, la verdad, la vida, pero para mostrar ese camino tenemos que amar, y solamente se puede amar cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, cuando nos dejamos llevar por la palabra de Dios, conocer la verdad, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si no conocemos la palabra, mira, no va a haber esa posibilidad. Para mí me parece, por ejemplo, tan bonito que tengamos la posibilidad de siempre estar reflexionando la palabra de Dios en los medios de comunicación. Me llama tanto la atención porque las personas pueden decir, Rafa, ustedes con Mónica predican la palabra. Para mí es un crecimiento. Y lo llevamos haciendo mucho tiempo, cuando empezamos a hacer programas de radio hace mucho tiempo. Sí, estamos hablando de 14, 15 años atrás. Y estábamos realmente haciendo programitas de radio y nadie nos escuchaba. Pero yo le decía a Mónica, persistamos. Y qué precioso uno poder estudiar la palabra, porque a uno le da vida. Y en la palabra de Dios es un camino. Es el camino, búscala. Estúdiala, profundízala, porque serás libre. Y cuando tú me estabas hablando del camino y demás, me acordé de una vez que en Bogotá, cuando vivíamos en Bogotá, nuestra hija era las primeras veces que iba a salir sola. O sea, generalmente, pues uno en Bogotá, por la ciudad tan grande, uno acompaña a los hijos hasta más o menos una edad bien significativa. Porque pues es complicada la situación. Antes estaba la cuestión de los buses, antes del Transmilenio, entonces había que saber coger la ruta correspondiente y demás. Alguna vez nuestra hija salió y a la vuelta realmente tomó el transporte equivocado y pues llegó a un barrio que no conocía. Ella se asustó mucho y demás. Ellas se bajan y entonces, pues como estaba perdida, trató de mirar a ver qué hacer y demás, pero terminó llamando a casa, llamándonos y diciendo qué tenía que hacer. Y pues yo decía, Señor, interesante, porque en la realidad para nosotros conocer el camino necesitamos llamar a alguna persona que conozca el camino, ¿cierto? Mi hija vuelve a casa porque ella nos llamó y nosotros pudimos orientarla para venir a casa nuevamente. Aquí en este pasaje bíblico el Señor nos está diciendo, o sea, Él se va a prepararnos un lugar, y nos dice, me encanta porque dice, ¿para qué yo les digo que haya un lugar si no los hubiera, ¿no? Entonces yo me voy a ir a prepararles un lugar y entonces luego voy a volver por ustedes, ¿sí? Pero ¿por quiénes va a volver el Señor? ¿Sí? ¿Por quiénes va a volver al Señor? ¿Qué tal que mi hija no hubiera llamado a casa? O sea, no nos hubiera buscado a nosotros, sino que hubiera buscado a otra persona, o se hubiera confiado de otra persona allí en donde estaba, y que hubiese pasado con ella, porque pues Bogotá es una ciudad tremendamente grande y hay espacios donde pues hay riesgos. Entonces, ¿qué tal si ella hubiese buscado a otra persona? ¿Será que esa otra persona le hubiera mostrado el camino para llegar a la casa? ¿Será que le hubiera dicho bien? Porque uno sabe, a veces a uno le pasa, pide a alguien ayuda y hay personas que son como maldadosas, ¿no? Le dan a uno la dirección equivocada, o por el mismo desconocimiento las personas entran y dicen otras cosas y termina uno perdido, ¿sí? Entonces, el Señor viene a buscar a aquellos que lo buscan a Él. El Señor viene a buscar a aquellos que creen en Él, que hablan constantemente con Él. ¿Qué tal si nosotros viviéramos, aunque teníamos dificultades en nuestro hogar a veces, ella tenía cercanía con nosotras? O sea, nosotras dos teníamos cercanía, ella llamó a su mamá, ¿sí?
Y entonces, ya pues en el caso mío, ya uno cuentas con el esposo, entonces, ¿qué debes hacer? Tal cosa, o si no, pues yo no me acuerdo si en ese momento estabas tú, ¿te acuerdas? No. Entonces, en ese momento yo le digo, no, mija, toma un transporte, tal cosa, y vente para acá, ten pendiente de esto, avísame, tata. Y pues era en la noche, y pues uno se angustia. Entonces, ella logró llegar a casa. Y es por esa comunicación que teníamos que ella llama a casa. Ella pudo llamar a un amigo de verdad, una amiga, y terminar en otro asunto totalmente diferente. Si yo tengo esa comunicación con el Señor, ¿sí? Entonces el Señor sabe a quién va a venir a buscar. Es que me encanta porque dice, voy a prepararles el lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez a llevarlos conmigo. ¿Sí? Vendré para llevarlos conmigo. Para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo estoy. O sea, Él es el único que sabe el lugar a donde nos quiere llevar. Él es el único. Y entonces, si yo no me comunico con Él, si yo no tengo esa relación con Él, si yo no tengo esa cercanía con Él, entonces la pregunta es, ¿cómo voy a llegar a ese lugar que Él es el único que está preparando? ¿Sí? O sea, ¿cómo voy a llegar a esa casa maravillosa si yo no me hablo con Él? Si yo no me hablo con Él, entonces, ¿cómo Él me va a buscar a mí si ni me conoce? Ni me conoce. O sea, puede ser que haya oído de mí, pero como se dice, y hay un pasaje bíblico donde dice, pues ustedes harán esto o aquello, pero yo no los conozco. Yo no los conozco. Y imagínese que el Señor te diga, yo no te conozco, yo no he hablado contigo, ni tú has hablado conmigo, entonces yo no te puedo llevar allí a donde yo te voy, donde yo te preparé una casa para ti, a compartir conmigo, si ni siquiera te conozco, si ni siquiera sé quién eres tú. Entonces, ¿cómo es de tremendo este pasaje? Porque a veces uno como que quiere complicar un poco la palabra de Dios, y a veces me parece que la palabra de Dios es tan claro para hablarle a uno, que le dice a uno, bueno, o sea, ten una amistad conmigo, habla conmigo, relaciónate conmigo, realmente créeme, si tú quieres vivir en mi casa, pues hay que seguir unas normas, hay que hacer unas cosas específicas. O sea, si tú por ejemplo, si nosotros venimos y tenemos una persona aquí a nuestra casa, piénsalo tú en tu casa, vas a llevar a una persona a vivir en tu casa, tú quieres llevar a una persona a vivir en tu casa, y resulta que esa persona llega y entonces empieza a pintar en las paredes cosas que no te agradan, empieza a generar desorden, dejar todo tirado, que es una persona que nos limpia, que todo lo deja sucio, que no colabora, que daña las cosas que tú tienes, que no cumple las normas, porque hay personas que están acostumbradas a pernoctar, entonces uno, o sea, vivir en la noche, y uno es viviendo en el día, entonces, o sea, si yo voy a ir a vivir a una casa, yo debo conocer sus normas, yo debo conocer, tener una relación con esas personas, acercarme a esas personas, compartir de las actividades de esas personas, en fin, tantas cosas, ¿sí? Y aquí el Señor nos está diciendo que Él va a venir a recogernos, pero ¿a quiénes? A los que tengamos una relación con Él, porque para qué Él se va a llevar unas personas que ni siquiera quieren vivir bajo sus normas, bajo sus leyes. ¿Cómo va a llevar a un resto de personas que ni lo conocen, ni saben qué es lo que Él puede hacer, y hasta a veces se habla mal de Él? ¿Cómo el Señor nos va a llevar con Él si realmente no tenemos ese vínculo con Él? Por eso el Señor dice, yo soy el camino, sí, porque Él es el único que sabe dónde están las moradas que Él está preparando. Dice, yo voy a ir a preparar las moradas. O sea, Él sabe dónde está la dirección, Él lo sabe. Entonces, ¿cuál es el camino? Él. Yo tengo que hablar con Él para saber cómo voy a llegar hasta allá. Y aparte de eso dice, yo soy el camino, la verdad. O sea, Él te está diciendo, la verdad,
¿Para qué te va a decir? No, mira, es que allá en el reino de mi padre hay unas moradas y que después no hay ninguna morada para ti ni preparó nada para ti. ¿No estaría diciendo la mentira? Nos está diciendo, hay una vida allá y te está esperando algo allá. Entonces, prepárate, muévete para que te acerques al Señor. Y si yo soy la vida. Sí, claro. ¿Acaso es que cuando tú no hablas con el Señor, cuando tú hablas con el Señor, y posiblemente estés pasando un momento difícil, pero cuando tú derramas tu corazón, tú no vuelves a sentir esa esperanza, esa vida, esa fe de querer continuar, de no desmayar, de mantenerte firme, de seguir luchando y demás? Claro, Él es vida. Y no solamente es por las cosas que tú hagas en este mundo, sino si tú llegas a fallecer, ¿cierto? Acordémonos en el pasaje bíblico varios, o sea, puedes fallecer físicamente, pero si estás en el Señor, tú no morirás en la eternidad, o sea, tú despertarás a la vida eterna, o sea, para que nos riamos, tú despertarás a la vida de la inmortalidad, imagínate. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos que hablar con Él, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que tener una relación con Él, ¿sí? Para nosotros poder ir allá, para que Él venga por nosotros y poder ir allá a esa morada que Él nos está preparando. Pues hay que esforzarnos, o sea, cada día las condiciones están más difíciles, o sea, mientras más el enemigo se molesta y se activa, ¿sí? Pues las cosas son más difíciles de alcanzar. Entonces no esperemos a que las cosas estén bien difíciles, que sea más difícil perdonar, que sea más difícil realmente estar en oración, que sea más difícil encontrar la palabra. No esperemos a esos momentos para decir, ay, ahora sí quiero conocer a Dios. No, porque uno no sabe cuándo es el momento en que Jesús viene a llevárselo a uno. Entonces, que estemos preparados para el momento en que Jesús venga por nosotros o en su segunda venida, para que de verdad alcancemos esa morada que el Señor está preparándonos a nosotros. Tenemos unos amigos, de verdad que queremos bastante, allí en Odessa, en Texas. Y en este momento están pasando una situación un poco compleja y oramos por ellos. Son unos amigos, de verdad, que los llevamos mucho en nuestro corazón, muy entrañables. Y bien particular porque a veces uno siente que la situación que a veces uno está pasando como que no tuviera solución, ¿verdad? Y cuando nosotros hemos visto nuestra vida, y bendito, qué angustia. Ahora pues yo ya no recuerdo, porque recuerdo solamente los episodios, pero no la emoción que tenía ese momento, ¿no? Y momentos tan dolorosos, tan duros, que uno dice, Dios mío, ¿cuándo será que yo puedo ver esto? ¿Será que sí podremos salir adelante de esta situación tan compleja, tan difícil? Y el Señor nos dice, no te angusties, yo voy a volver, espera. Como cuando yo estaba niño, salí con un familiar mío, niños, y nos dijeron, cuídenme en este bulto, un racimo de plátanos, cuídanos por favor. Era en la carretera, unos tiempos de mucha seguridad, ¿no? Estábamos en la carretera y nos dijeron, nosotros vamos a pasar por aquí en una camioneta, ¿sí? Espérenos aquí con ese racimo de plátanos, ¿sí? Y nosotros contábamos, veíamos, ¿y qué carro es? No, cuenten 100 carros. Y apenas pasen los 100 carros, entonces somos el 100 carro que va a pasar por ahí, el número 100. Qué riesgo. Sí, entonces imagínate, entonces empezamos a cantar por el tiempo, pues que pasaba una carretera, pasaba mucho carro. Sí, claro. Entonces nosotros cantábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasaban carros, y cuando llegamos al 100, nada que llegaban, y uno se desesperaba, pero entonces ellos quisieron darnos esa esperanza para que nosotros confiáramos, pero que ellos iban a venir, pues ellos no nos iban a dejar allí, y realmente llegaron, y nosotros contamos como 200 o 300 carros. Sí. Aprendimos a contar. Amén, ¿sí? Qué bien. Ese fue el propósito de mis tíos. Pero fíjate que a diferencia de lo que hicieron mis tíos, nuestro Padre Dios es diferente, porque Él lo que dice lo cumple. Uh-huh. ¿Sí? Él no nos pone como esas medio esperanzas para que no te me angusties. No, Él nos da la certeza de que Él ha de venir. Él va a volver. Eso es verdad.
esperamos esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperémosla como con ese anhelo, con ese gusto. Acuérdate de las mujeres vírgenes que tenían su lámpara encendida y gastaron el aceite y lo esperaban con gusto, con ese anhelo de que Él vuelva. Eso es muy precioso. No esperemos, mira, hay una obra en Colombia, una obra literaria del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, se llama El coronel no tiene quien le escriba, y él duró esperando toda su santísima vida algo que nunca le iba a llegar. Y uno lee el libro y es desesperante leer ese libro, porque es un hombre que va siempre al correo para que le llegue una carta y nunca le llega, porque era lógico que no le llegara, y es desesperante ver eso. Y a mí me impresiona cuando alguien se pone a esperar, por ejemplo, que vuelva un ser amado en el hombre. Confían en el hombre, confían en los tíos que le mandan los carros de 100, ¿sí? Sino confían en las cosas humanas. No confíes en las cosas humanas, porque dice la palabra, ¿qué dice la palabra, mi amor? Maldito aquel que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que pone su confianza en Dios, porque será como un árbol plantado a la orilla de un río, donde siempre dará su fruto. Confía que esa situación que estás vivenciando va a ser temporal, porque el Señor te está formando tu carácter. Confía. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.